Detente por un momento y piensa. ¿Y si cada paso que has dado, cada alegría que te hizo sonreír y cada herida que te dejó sin aliento, no fueron casualidad? ¿Y si todo, absolutamente todo, ha sido parte de un plan divino cuidadosamente trazado desde antes de que nacieras? Tal vez hoy te preguntas por qué la vida duele tanto a veces. ¿Por qué se cierran puertas justo cuando creías que habías encontrado el camino? ¿Por qué las lágrimas caen cuando más necesitas fuerzas? Te entiendo, porque también he estado allí, en ese lugar oscuro, donde uno grita en silencio: Dios, ¿dónde estás? La incertidumbre puede ser un monstruo que devora la fe. El no entender, el no ver el propósito, puede dejarte al borde de la desesperación. Pero escucha esto con atención. No estás solo, y no estás perdido. Esa tormenta que hoy enfrentas, ese silencio que parece eterno, no es un error, es parte de algo mucho más grande. Dios te susurra hoy al corazón: yo no me equivoco, nada de lo que vives es en vano, todo tiene un propósito. En este mensaje vas a descubrir que lo que parecía destrucción era construcción, que lo que te rompió, en realidad, te estaba formando. Quédate hasta el final, porque no solo vas a encontrar respuestas, vas a encontrar paz. Una paz que el mundo no puede dar. Una certeza que te devolverá la esperanza. Tu vida está en las manos de un Dios que no improvisa. Él lo ha planeado todo por amor a ti. Ahora permíteme invitarte a un acto de fe. En este preciso momento, detén todo y escribe en los comentarios: Señor, ilumina mi camino sobre tu plan perfecto. No es solo una frase, es una declaración espiritual, un gesto pequeño que tiene un eco poderoso en lo invisible. Es tu alma diciendo: confío en ti, aunque no entienda el camino. Este acto simple, profundo, sincero, es más que palabras, es una llave que abre puertas, es una señal de rendición y confianza total en aquel que nunca falla. Hazlo con fe, escríbelo como un compromiso personal, como una oración pública. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque este canal es un faro en medio de la oscuridad, un lugar donde juntos buscamos la voz de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser justo lo que tu alma ha estado esperando. A veces estamos tan inmersos en nuestros propios planes, tan enfocados en lo que deseamos, en lo que creemos que debe suceder, que olvidamos algo fundamental: no todo gira en torno a nosotros. Trazamos metas, organizamos calendarios, proyectamos futuros, y eso está bien. Es parte de nuestra naturaleza humana soñar, avanzar, construir. Quizás tú también comenzaste este año con una lista de objetivos, con esperanza en los ojos y fuerza en el corazón. Pero, ¿qué pasa cuando nada sale como lo esperabas? ¿Qué haces cuando, a pesar de todo tu esfuerzo, la vida te sorprende con un giro inesperado? Nos aferramos a la idea de que, si lo planeamos lo suficiente, si trabajamos con todas nuestras fuerzas, lograremos controlar todo. Pero la verdad es que solo vemos una pequeña parte del cuadro, solo el momento presente. Mientras tanto, Dios lo ve todo. Él contempla el pasado, el presente y el futuro. Ve lo que tú no puedes ver y entiende lo que tú aún no comprendes. Esto no es nuevo. La historia del rey David es prueba viva de cómo los planes humanos, por más nobles que parezcan, pueden ser interrumpidos, o mejor dicho, redireccionados por un propósito mayor. David no nació rey. Era solo un pastor, probablemente soñando con una vida tranquila en el campo, componiendo salmos en soledad. Jamás imaginó que sería el ungido de Dios. Cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí, todos creían que el próximo rey debía ser alto, fuerte, impresionante. Pero Dios detuvo a Samuel y le dijo: no mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7
Y así fue como David, el menos esperado, el invisible, fue elegido. Pero su camino no fue inmediato. Fue perseguido, humillado, tuvo que huir por su vida. Sus planes de paz, de estabilidad, fueron destruidos una y otra vez. Y sin embargo, todo formaba parte del proceso divino. Dios lo estaba preparando. Más adelante, cuando ya reinaba con poder y devoción, David quiso honrar a Dios construyendo un templo. Consultó al profeta Natán, quien al principio le dio luz verde. Era un plan bueno, piadoso, lleno de intención, pero no era el plan de Dios. El Señor le dijo: no serás tú quien construya el templo, sino tu hijo. 2 Samuel 7. David, con humildad, aceptó, porque comprendió que incluso los planes más sagrados, si no vienen de Dios, deben ser entregados en obediencia. Y hoy, tú y yo aprendemos una lección vital. Podemos planear, soñar, trabajar, pero el propósito de Dios es el que permanece. No siempre entenderemos por qué algo se detuvo, por qué se cerró esa puerta o se quebró ese sueño. Pero si hoy estás enfrentando frustración, dolor, decepción, escucha esto: el mismo Dios que ungió a David y lo preparó en medio de la tormenta, te está diciendo hoy: confía en mi propósito. Yo no me equivoco, y estoy obrando incluso en medio del caos. No renuncies a soñar, pero aprende a decir: Señor, aquí están mis planes. Haz tu voluntad. Allí, en esa entrega, es donde nace la verdadera paz. Allí es donde tu historia comienza a alinearse con algo eterno, perfecto e inquebrantable. Porque Dios no improvisa. Él te está guiando, paso a paso, hacia algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por no saber qué viene después? Esa sensación de estar caminando a ciegas, sin mapa, sin certeza, es un sentimiento que nos toca a todos en algún momento de la vida. Queremos respuestas, queremos garantías, queremos saber que todo saldrá bien. Pero muchas veces el futuro se siente como una niebla espesa, donde no se ve ni un paso adelante. Y entonces llega la ansiedad, el miedo, la desesperación. Queremos tener el control. Queremos que las cosas se desarrollen según nuestro plan. Pero ¿qué pasa cuando ese plan se rompe? ¿Qué pasa cuando la vida toma un rumbo que no esperabas? Esto no es nuevo. Déjame contarte la historia de un hombre que lo perdió todo, y sin embargo, lo ganó todo. Su nombre era José. En el libro de Génesis, encontramos una de las historias más poderosas de toda la Biblia. José era el hijo amado de Jacob, favorecido, lleno de sueños que Dios mismo le había revelado. Pero sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Imagina ese momento. El joven de los sueños, vendido por su propia sangre, de la túnica de colores a las cadenas del desierto. Luego, en Egipto fue comprado por Potifar, y aunque Dios lo prosperaba en esa casa, una mentira lo llevó a la cárcel, injustamente, abandonado. ¿Dónde estaban sus sueños ahora? ¿Dónde estaba Dios cuando todo parecía romperse? Desde una mirada humana, la vida de José era un desastre. Pero lo que José no podía ver es que Dios ya había escrito el final. Mientras él sufría, Dios tejía. Mientras él esperaba, Dios preparaba. Años después, gracias a su don para interpretar sueños, José fue llamado ante Faraón. No solo interpretó lo que venía, sino que propuso una solución. Y así, el esclavo se convirtió en gobernador. De la prisión al palacio, de la oscuridad a la gloria. Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto, hambrientos, necesitados, postrados ante él, los sueños que una vez parecían imposibles se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios no improvisa. Él no reacciona a lo que sucede. Él lo declara desde el principio. En Isaías 46:10, Dios dice: yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. Mi propósito se cumplirá. Eso significa que no hay sorpresa para Dios.
Tú puedes estar perdido, confundido, lleno de preguntas, pero Él ya conoce cada respuesta. Él ya escribió el capítulo que aún no has vivido. Y si hoy sientes que todo está fuera de control, escucha esto con el corazón abierto. Dios no está confundido. Lo que para ti es una niebla, para Él es un camino perfectamente trazado. Lo que para ti es una espera, para Él es preparación. Tu historia no ha terminado, tu futuro no está a la deriva. Tu vida está en manos de un Dios que ve el final desde el principio. Descansa, confía, porque aunque ahora no lo entiendas, Dios ya sabe cómo termina tu historia, y el final es mejor de lo que jamás imaginaste. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito claro? Si las circunstancias difíciles que atraviesas tienen algún sentido, o si todo es simplemente caos y azar? Es una pregunta que nos hacemos cuando el dolor es palpable, cuando los sueños se frustran y cuando no le encontramos explicación a lo que vivimos. Queremos entender por qué pasamos por lo que pasamos, y a menudo, en medio de la adversidad, la duda nos asalta. ¿Hay un plan para mí? Dios realmente se preocupa, pero esto no es nuevo. Miremos el contexto de la promesa en Jeremías 29, 11b, que fue dada a un pueblo en exilio, y cómo se relaciona con la vida de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. La promesa de Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fue dada en un contexto de profunda desesperación para el pueblo de Israel. Ellos estaban exiliados en Babilonia, lejos de su hogar, en medio de una nación extranjera, sintiendo que todo lo que conocían había desaparecido. Es fácil imaginar su desánimo, su sensación de abandono. En medio de esa oscuridad, Dios les recordó que no los había olvidado y les prometió un futuro lleno de esperanza, a pesar de que sus circunstancias decían lo contrario. Este es el telón de fondo para entender cómo Dios obra con planes de bienestar incluso en la calamidad. Dentro de este exilio babilónico encontramos la historia de 4 jóvenes judíos, Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en su juventud, arrancados de su cultura y su hogar. Al llegar, se les impuso un adoctrinamiento intensivo, incluyendo un cambio de nombres y la exigencia de comer alimentos y beber vino de la mesa del rey, lo cual era una transgresión de sus leyes dietéticas judías. Su primera prueba llegó cuando se negaron a contaminarse con la comida del rey Daniel 1:8 Jep. Humanamente, esto podría haberles costado la vida, o al menos haberles traído serias represalias en un imperio tan poderoso. Sus planes personales de supervivencia y ascenso, si los tuvieron, podrían haberlos llevado a ceder. Sin embargo, confiaron en el plan de Dios, pidiendo solo vegetales y agua. Dios, en su bondad y justicia, les concedió un aspecto más saludable que a aquellos que comían del manjar del rey, y les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17 cp. Este fue el primer indicio de los planes de bienestar de Dios en medio de su calamidad. Años más tarde, Sadrac, Mesac y Abed-nego enfrentaron una prueba aún mayor. El rey Nabucodonosor ordenó que todos adoraran una inmensa estatua de oro. La negativa de los 3 amigos a postrarse ante ella, en obediencia a su Dios, los llevó a ser sentenciados a ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Daniel 3:18 Fet. La calamidad era inminente, la muerte parecía inevitable, no había un escape lógico, ni un plan humano que pudiera salvarlos. Pero ellos declararon su fe, diciendo: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3:17-18 Fet.
La historia cuenta que fueron atados y arrojados al horno, tan caliente que mató a los hombres que los lanzaron. Pero milagrosamente, el rey vio a un cuarto hombre caminando con ellos en el fuego, y su apariencia era semejante a hijo de dioses. Cuando salieron, ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo. Dios los libró de una manera que superó toda lógica humana, demostrando su poder y su plan de bienestar incluso en la más extrema de las calamidades. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios tiene un plan para ti, un plan de bienestar, diseñado específicamente para darte un futuro esperanzador, incluso cuando las circunstancias son oscuras y difíciles. Nos enseña que Él no está improvisando con nuestras vidas. Cada situación, por muy complicada que parezca, está bajo su dirección. No hay accidente ni coincidencia en lo que te sucede. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo, y su plan siempre está orientado a nuestro bien, aunque en el momento no lo podamos entender. Y si hoy tú te encuentras en un exilio personal, en medio de una prueba que parece insuperable, el mismo Dios que prometió un futuro a Israel en Babilonia y libró a Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego del fuego, te está diciendo hoy a ti: no te he olvidado, sigo teniendo un plan para ti. Las respuestas que buscas pueden no venir inmediatamente, pero eso no significa que yo no esté moviéndome en tu vida. Las pruebas que enfrentas no son obstáculos sin sentido, sino herramientas que Dios usa para prepararte para lo que está por venir. Las dificultades tienen un propósito: desarrollar tu carácter, enseñarte lecciones valiosas y prepararte para futuras bendiciones. Nada se desperdicia en el plan de Dios. Cada lágrima, cada desafío está construyendo algo más grande en ti. Tu historia aún no ha terminado. Y lo mejor de todo es que el autor de tu historia es el mismo Dios que prometió darte un futuro lleno de esperanza. No te rindas, no pierdas la fe. Dios sigue trabajando. Sé que a veces es difícil de aceptar que Dios tiene un propósito en todo lo que te ocurre, especialmente cuando la vida parece más caos que orden, más dolor que alegría. Hay momentos en los que nos preguntamos por qué, si Dios es amoroso, permite que pasemos por tanto sufrimiento. Nos cuesta ver el sentido en las dificultades, en las pérdidas, en esos desafíos que parecen sacudir nuestra vida hasta los cimientos. Nos sentimos abrumados y sin respuestas, creyendo que estamos solos en la adversidad. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de José, sí, de nuevo, pero esta vez desde la perspectiva de cómo Dios usó todas sus adversidades para un bien mayor, tal como se refleja en Romanos 8 y 28, y lo que él mismo le dijo a sus hermanos. La vida de José es un lienzo perfecto para entender la verdad de Romanos 8 y 28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Ya exploramos cómo Dios conocía el fin desde el principio, pero ahora profundicemos en cómo cada detalle, incluso los más dolorosos, contribuyó a un propósito mayor. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, un acto de traición que debió haberle roto el corazón y sembrado en él una profunda amargura. Luego fue llevado a Egipto, una tierra extraña, lejos de su familia. En la casa de Potifar enfrentó una falsa acusación y fue arrojado a la prisión. Imagina la injusticia, la impotencia. Cualquier persona en su lugar podría haberse rendido a la desesperación, haber albergado resentimiento y odio hacia sus hermanos y hacia aquellos que lo habían perjudicado. Humanamente, cada una de estas experiencias era una calamidad, un obstáculo insuperable para cualquier sueño o plan de vida. Sin embargo, en cada una de estas malas experiencias, Dios estaba obrando para su bien. En la casa de Potifar, José no solo sirvió fielmente, sino que también administró la casa de su amo con tal excelencia que Jehová estaba con José y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:2. Incluso en la cárcel, Dios le dio favor ante el jefe de la prisión, quien le confió la supervisión de los demás prisioneros. Génesis 39:21-23. Durante este tiempo, José desarrolló habilidades de liderazgo, administración y, crucialmente, la capacidad de interpretar sueños, un don que sería fundamental para su futuro. Estas pruebas no fueron accidentes, fueron el crisol donde el carácter de José fue forjado. La esclavitud le enseñó humildad y dependencia de Dios, la cárcel, paciencia y fe. Cada aparente revés fue un escalón en la escalera divina que lo llevaría a su destino. Sin estas experiencias, José no habría estado preparado para la inmensa responsabilidad que Dios tenía para él. Finalmente, cuando la hambruna golpeó la tierra y sus hermanos, sin saberlo, vinieron a Egipto en busca de alimento, se encontraron cara a cara con el gobernador de todo el país, José. Fue en ese momento de revelación, cuando José se dio a conocer a sus hermanos, que pronunció una de las frases más poderosas y reveladoras de la Biblia, que encapsula la verdad de Romanos 8:28. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios tiene un propósito en todo lo que nos ocurre. No deja nada al azar. Puede que no veas el propósito ahora, puede que todo parezca un desastre, pero Dios está tejiendo algo hermoso detrás de las escenas. Hay un plan perfecto en ejecución, uno que no podemos ver completamente desde nuestra limitada perspectiva. Esto nos lleva a una de las verdades más difíciles de aceptar. Para que el plan de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que entregarnos completamente a Él. Y sí, eso implica una confianza total, una confianza que va más allá de lo que podemos entender. Y si hoy tú estás enfrentando dificultades, esos desafíos que parecen sacudir tu vida, el mismo Dios que usó la traición y la injusticia para elevar a José y salvar a una nación, te está diciendo hoy a ti: estoy contigo en cada paso, nunca dejo nada al azar. Tu vida está llena de propósito, incluso en los momentos más difíciles. Las pruebas, aunque duras, son herramientas que Dios usa para acercarte más a Él, para enseñarte a depender completamente de su fuerza. El bien de Dios no se refiere solo a bienestar material o éxito terrenal. Su plan tiene que ver con tu crecimiento espiritual, con tu conformidad a la imagen de Cristo. Cada golpe de la vida está esculpiendo tu carácter, llevándote más cerca de la madurez espiritual que Dios desea para ti. Mantener la fe en medio de la incertidumbre es difícil, pero es en ese lugar donde tu relación con Dios se fortalece más. No pierdas la fe. Dios está construyendo algo hermoso a partir de esas dificultades que enfrentas hoy. Él no se equivoca, y aunque el proceso pueda ser largo, su obra en tu vida será perfecta. Déjame decirte algo que a veces necesitamos recordar, especialmente cuando las cosas se sienten fuera de control. Dios está en su trono y su reino domina sobre todo. No es solo una afirmación bonita, es una verdad profunda que se encuentra en Salmos 103:19, donde dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Piénsalo por un momento. Dios, el creador del universo, está sentado en su trono celestial, y no hay nada que escape de su control, ni una sola cosa en este mundo sucede fuera de su soberanía. Es fácil olvidar esto cuando miramos alrededor y vemos caos, incertidumbre o incluso injusticia. Pero aunque las cosas aquí en la tierra se vean fuera de lugar, Dios sigue reinando. Él no es como los reyes terrenales, cuyas decisiones pueden ser cuestionables o cuyos reinados son temporales. El reinado de Dios es absoluto. Él tiene el control de todo, desde lo más grande como los destinos de las naciones, hasta lo más pequeño como las preocupaciones más íntimas de tu vida. No hay detalle que se le escape.
Y eso nos lleva a una verdad que es aún más asombrosa. Su reino es eterno e inmutable. Mientras que los reinos humanos suben y bajan, mientras los gobiernos cambian y el poder en la tierra es temporal, el reino de Dios no cambia nunca. Su trono no puede ser desafiado y no hay ninguna fuerza que pueda competir con su autoridad. A veces parece que el mal está ganando o que las injusticias prevalecen, pero lo que no vemos es que el reino de Dios sigue firme y su justicia siempre prevalecerá, aunque a veces no sea en el tiempo o la manera que esperamos. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Job, que aunque no se menciona directamente en Salmo 103, 19, es el ejemplo supremo de cómo Dios reina sobre todas las circunstancias, incluso las más devastadoras, sin que el ser humano las comprenda plenamente. La historia de Job es quizás el testimonio más contundente en la Biblia de la soberanía inmutable de Dios, incluso en medio del sufrimiento más extremo e incomprensible. Job era un hombre justo y próspero, bendecido con una gran familia y vastas riquezas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo: sus hijos, sus siervos, sus bienes y su salud. Su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas, y su esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir. Humanamente, la situación de Job era la definición de caos y desgracia. No había una razón lógica aparente para su sufrimiento. Sus amigos, bien intencionados pero equivocados, intentaron encontrar explicaciones teológicas, argumentando que Job debía haber pecado para merecer tal castigo. Se aferraban a una visión limitada de la justicia divina, incapaces de comprender que el plan de Dios iba mucho más allá de su entendimiento. Desde la perspectiva de Job y de sus amigos, el mundo parecía haberse desmoronado, y el control divino estaba ausente. Sin embargo, lo que Job y sus amigos no sabían, y que el lector de la Biblia sí conoce, es que detrás de toda esa calamidad había una conversación celestial entre Dios y Satanás. Dios permitió que Job fuera probado, no porque Job hubiera pecado, sino para demostrar la fidelidad inquebrantable de Job y la soberanía absoluta de Dios sobre el adversario. Dios estaba en su trono incluso cuando el dolor de Job era más profundo de lo que cualquier ser humano podría soportar. En medio de su tormento, Job clamó a Dios, anhelando una respuesta, una explicación. Pero Dios no le dio una explicación detallada de lo que había sucedido en el ámbito espiritual. En cambio, Dios le respondió desde un torbellino, no con razones, sino con preguntas retóricas que afirmaban su majestad y su control sobre toda la creación. Preguntas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. ¿O has mandado a la mañana en tus días y mostrado al alba su lugar? Job 38:12. Estas preguntas no buscaban una respuesta de Job, sino que revelaban la infinita sabiduría y el poder absoluto de Dios. Le recordaron a Job su insignificancia en comparación con la grandeza divina y su limitada capacidad para comprender los designios del Todopoderoso. A través de este diálogo, Dios reafirmó su posición como el soberano Rey del universo, cuyo reino domina sobre todo, incluyendo el sufrimiento inexplicable. Job, al final, respondió con humildad y arrepentimiento diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5 de junio OP. Comprendió que la grandeza de Dios superaba su necesidad de entender cada por qué. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que cuando todo parece estar fuera de control, hay consuelo en saber que Dios no ha perdido el control. Él no está sorprendido por lo que ocurre en el mundo o en tu vida. Dios ve todo. Cada situación, cada detalle está bajo su supervisión. Y nada ocurre sin que Él lo permita. Esto no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí significa
que podemos descansar en su autoridad incuestionable. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios sigue estando en el trono. Él tiene el control final. Y si hoy tú te sientes abrumado por lo que está pasando en tu vida o en el mundo, el mismo Dios que permitió y controló el sufrimiento de Job y lo restauró grandemente, te está diciendo hoy a ti: yo sigo en el trono. Mi reino domina sobre todo, y tú, como parte de mi reino, puedes descansar en mi control perfecto. La justicia de Dios es perfecta. Aunque a menudo vemos injusticias en el mundo, Dios es un juez justo. Su justicia prevalecerá, y Él actúa con justicia absoluta. Para aquellos que somos ciudadanos del reino celestial, esta soberanía es nuestra mayor seguridad, saber que nuestro Rey es soberano, que nos cuida y que su plan es perfecto nos da una confianza inquebrantable. Nuestro destino está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Así que, no importa lo que suceda en tu vida, puedes estar tranquilo sabiendo que Dios está al mando, que Él está cuidando cada detalle y que su trono nunca será movido. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el peso de tomar decisiones importantes? Ya sabes, esos momentos en los que parece que todo depende de ti, que si no eliges el camino correcto, todo se desmoronará. La presión de no equivocarse, de asegurar el mejor resultado, puede ser paralizante. Queremos controlar cada variable, prever cada obstáculo, y nos aferramos a la idea de que nuestra propia prudencia es la única garantía de éxito. Esta carga puede llevar a la ansiedad, al miedo y a la sensación de soledad en el proceso. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Abraham, un patriarca cuya vida fue un continuo acto de encomendar su camino a Dios, confiando en Él incluso cuando el plan no era claro o implicaba grandes sacrificios. La vida de Abraham, el padre de la fe, es un testimonio monumental de lo que significa encomendar el camino al Señor y confiar plenamente en Él. Dios llamó a Abraham, entonces Abram, cuando tenía 75 años, diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12 y un fet. Fíjate bien, no le dio un mapa detallado, ni le reveló el destino final de inmediato. Le pidió que dejara todo lo conocido para ir a un lugar que le mostraría. Esto no es solo un consejo. Es una invitación a dejar de cargar el peso del mundo en nuestros hombros y permitir que Dios tome el control. Humanamente, esta petición era una locura. Dejar la seguridad de su tierra, su familia y sus bienes para emprender un viaje hacia lo desconocido, basándose únicamente en una promesa divina, desafiaba toda lógica y prudencia humana. Sin embargo, Abraham se fue como Jehová le dijo. Génesis 12 y 4 et. Él encomendó su camino. No solo pidió a Dios que lo ayudara, sino que entregó completamente sus preocupaciones, aspiraciones y deseos en sus manos. Reconoció que su comprensión era limitada, pero la sabiduría de Dios era infinita. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó innumerables desafíos que pusieron a prueba su confianza. Hubo hambrunas que lo obligaron a descender a Egipto, donde por temor mintió sobre su esposa Sara. Hubo conflictos con su sobrino Lot por la tierra, y la dolorosa espera de un hijo prometido que tardaba décadas en llegar. Humanamente, estos fueron momentos de incertidumbre, donde la fe de Abraham pudo haber vacilado, y sus propios planes pudieron haber chocado con la realidad. El punto culminante de su fe y encomienda llegó cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa, a quien había esperado por tanto tiempo. Génesis 22 y 1-2 et. Esto era completamente ilógico y humanamente incomprensible. ¿Cómo podía Dios pedirle esto después de haber prometido que de Isaac vendría una gran nación? La razón humana no podía conciliar la orden con la promesa. Sin embargo, Abraham confió. Al día siguiente, temprano por la mañana, se levantó, preparó su viaje y se dirigió al monte Moría, dispuesto a obedecer.
Él creyó que Dios era poderoso para levantar aun de entre los muertos. Hebreos 11 y 19 Seb. Este es el verdadero significado de confiar en Dios, tener la certeza de que Él está obrando incluso cuando no podemos verlo, cuando todo parece estar en silencio, o incluso cuando las cosas no salen como habíamos imaginado. En el último instante, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero para el sacrificio. Dios actuó, no de la manera esperada, pero sí de una manera que demostró su fidelidad y su soberanía. Abraham aprendió que la voluntad de Dios es siempre mejor, incluso cuando no coincide con nuestros deseos inmediatos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que encomendar nuestro camino al Señor es más que una simple oración rápida. Es un acto diario de fe, una decisión constante de entregar nuestras preocupaciones a Dios. Nos enseña que confiar en Él no siempre significa ver resultados inmediatos o entender todo lo que está sucediendo. Es tener la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando las cosas no van según nuestros planes. La promesa es clara, Él actuará, y aunque sus acciones no siempre coincidan con nuestros deseos, están alineadas con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y si hoy tú te sientes abrumado, si no sabes qué decisión tomar, o si te preocupa lo que viene, el mismo Dios que guió a Abraham a lo desconocido y proveyó en el monte Moría, te está diciendo hoy a ti, encomienda tu camino a mí, confía en mí, porque te prometo que aunque no veas el camino claro ahora, yo ya estoy actuando. La paciencia es clave. La espera en el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos para nuestra fe, pero es mientras esperamos que Dios nos moldea y nos prepara. Cuando encomendamos nuestras decisiones a Dios, liberamos un gran peso de nuestros hombros. Ya no tienes que llevar solo el peso de esas decisiones difíciles. Dios está ahí guiándote, abriendo puertas que nunca imaginaste, resolviendo problemas que ni siquiera sabías que existían, y trayendo paz en medio de la tormenta. La sabiduría divina siempre es superior a la prudencia humana. Al final, todo se resume en esta verdad. Cuando confías en su sabiduría y dirección, Él endereza tus veredas y te guía en el camino correcto. Fíjate que todos pasamos por momentos en los que sentimos que tenemos que controlar todo, ¿verdad? Es como si soltamos un poco las riendas, todo se fuera a desmoronar. Nos angustia la idea de que algo salga mal, de no tener el control sobre el resultado de nuestras decisiones o de las circunstancias de la vida. Esta necesidad de control nos lleva a apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra lógica y experiencia, creyendo que son suficientes para navegar por el complejo camino de la existencia. Pero esta carga puede ser agotadora, y a menudo nos lleva a la frustración cuando la realidad no se ajusta a nuestros planes. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Moisés, quien, a lo largo de su liderazgo, tuvo que aprender a confiar en el Señor con todo su corazón y no apoyarse en su propia prudencia, permitiendo que Dios enderezara sus veredas. La historia de Moisés es un ejemplo monumental de alguien que, inicialmente, se apoyó en su propia fuerza y astucia, para luego aprender a confiar en el Señor con todo su corazón. Nació en una época de opresión, cuando Faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos varones. Salvado milagrosamente, fue criado en la casa de Faraón, recibiendo una educación egipcia que lo hizo poderoso en sus palabras y obras. A los 40 años, al ver la aflicción de su pueblo, intentó resolver la opresión con su propia mano, matando a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Éxodo 2 y 11:12. Este acto, motivado por la justicia pero ejecutado por su propia prudencia y fuerza, lo llevó a huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor. Durante esos 40 años en el desierto, Moisés, el príncipe egipcio, fue despojado de su autosuficiencia y de su confianza en su propia prudencia. Fue en la zarza ardiente donde Dios se le reveló y lo llamó a liberar a Israel de la esclavitud. Pero Moisés, ahora un hombre humilde,
dudó de su propia capacidad. No soy yo hombre de fácil palabra, dijo Éxodo 4:17. Esta vez no confiaba en sus propias habilidades, sino que dependía de la dirección divina. Proverbios 3:5, 6. Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Encapsula la lección que Moisés estaba aprendiendo. El desafío de Moisés no terminó allí. Liderar a un pueblo rebelde a través del desierto, enfrentarse a Faraón, ver milagros asombrosos como las 10 plagas y la división del Mar Rojo, y luego lidiar con las murmuraciones y la desobediencia constante de Israel, requirió una dependencia total de Dios. Hubo momentos en que Moisés, en su frustración, actuó por su propia cuenta, como cuando golpeó la roca en lugar de hablarle para obtener agua. Números 27:12p, lo que le costó la entrada a la tierra prometida. Este episodio es un recordatorio de la importancia de reconocer a Dios en todos los caminos y no desviarse por la propia prudencia. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, Moisés confió plenamente en Dios. Cuando el pueblo se quejó por la falta de comida, Dios proveyó el maná. Cuando no había agua, Dios la proveyó. Cuando los enemigos atacaban, la victoria venía de la mano de Dios. Moisés tuvo que someter su propia lógica y sus deseos de controlar la situación una y otra vez. Tuvo que reconocer la sabiduría de Dios por encima de la suya, permitiendo que Dios enderezara sus veredas en el desierto, llevándolos hacia la tierra prometida de una manera que humanamente era imposible. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la confianza en Dios implica soltar de verdad nuestras preocupaciones y ese impulso de tener todo bajo control. Nos enseña que la sabiduría humana tiene sus límites. Solo vemos un fragmento de la realidad, mientras que Dios ve todo el panorama. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirlo en nuestras decisiones diarias, pequeñas y grandes, dándole el lugar central en nuestras vidas, no solo cuando lo necesitamos, sino en todo momento. Y si hoy tú te sientes luchando contra ese deseo de controlar cada aspecto de tu vida, si te das cuenta de que, a pesar de tus esfuerzos, no puedes controlarlo todo, el mismo Dios que despojó a Moisés de su propia prudencia y lo usó poderosamente para liberar a Israel, te está diciendo hoy a ti: confía en mí con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Esa promesa de que Dios enderezará nuestros caminos no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que incluso en medio de las dificultades, Él nos guiará, nos dará claridad y a veces incluso corregirá nuestro rumbo por un camino mejor del que nosotros habíamos planeado. Cuando realmente confiamos en Dios, se libera un gran peso de nuestros hombros. Esa presión de tener que resolver todo por nuestra cuenta desaparece. Encontramos una paz que el mundo no puede darnos. Al final, la sabiduría divina siempre es superior a la prudencia humana. Cuando te alineas con su sabiduría, puedes confiar en que tu camino será el mejor posible, porque reconocer a Dios en todos tus caminos no solo transforma tus decisiones, transforma tu vida entera. Cuando pensamos en el hecho de ser escogidos por Dios, es impresionante darnos cuenta de que no fue un acto al azar. Dios nos eligió como un acto de amor, un amor profundo y personal. Es asombroso saber que su elección no fue arbitraria, sino que es parte de un plan cuidadosamente diseñado. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico dentro de ese plan divino. Este hecho nos da una identidad y un sentido de valor que va mucho más allá de lo que el mundo pueda ofrecer. Pero, ¿qué significa realmente ser predestinados? ¿Cómo se conjuga esto con nuestra libertad y nuestras decisiones?
Es una pregunta que a menudo nos inquieta, llevándonos a veces a la confusión o a la pasividad. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida del apóstol Pablo, cuyo llamado y ministerio son la encarnación de haber sido predestinado conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La vida del apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso, es uno de los ejemplos más dramáticos y convincentes de cómo Dios escoge y predestina a individuos para su propósito, haciendo que todas las cosas operen según el designio de su voluntad. Antes de su conversión, Saulo era un fariseo celoso, un perseguidor implacable de los cristianos, creyendo sinceramente que estaba sirviendo a Dios al erradicar lo que consideraba una herejía. Hechos 8 y 3, Gálatas 1 y 13. 14. Sus planes y su propósito autoimpuesto estaban en directa oposición a la voluntad de Dios para la naciente iglesia. Humanamente, era el último candidato para convertirse en el más grande evangelista del cristianismo. Sin embargo, en el camino a Damasco, cuando Saulo se dirigía a perseguir a más creyentes, fue confrontado por una luz resplandeciente del cielo y la voz de Jesús mismo, Hechos 9 y 3. 5. En ese momento, su vida dio un giro radical, no por su propia decisión o plan, sino por la intervención soberana de Dios. Jesús le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Hechos 9 y 5. Ananías, un discípulo de Damasco, recibió una visión de Dios diciéndole que fuera a orar por Saulo. Y Dios le reveló el plan para la vida de Saulo. «Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Hechos 9 y 4 AD. Desde el principio, el ministerio de Pablo fue una demostración de la predestinación divina y del control de Dios sobre todas las circunstancias. Sufrió persecuciones, naufragios, encarcelamientos, azotes y peligros de todo tipo. 2 Corintios 11 y 23. Hubo momentos en que sus planes de viajar a ciertas regiones se vieron frustrados, solo para ser redirigido por el Espíritu Santo a otros lugares donde Dios tenía un propósito. Hechos 16 y 6-10 EP. Humanamente, estas dificultades pudieron haber parecido fracasos o desvíos, pero para Dios eran parte integral de su designio. A pesar de su pasado como perseguidor y de las innumerables adversidades, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, plantando iglesias y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Él mismo reconoció que su llamado no era por mérito propio, sino por la gracia y el propósito de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1 y 4, 16 op. Su vida fue una constante alineación con la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad lo llevó por caminos difíciles y dolorosos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la predestinación es la soberanía de Dios en acción. Él, en su infinita sabiduría, tiene un plan soberano para nuestras vidas. No hay nada que suceda fuera de su plan. Cada evento en el universo, cada circunstancia en nuestras vidas, Dios lo está orquestando. Incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos que todo está fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Esta certeza debería llenar nuestros corazones de paz, porque no importa lo caótica que parezca nuestra situación, Dios ya ha escrito la historia. Y si hoy tú te preguntas si tu vida tiene un verdadero propósito, si los desafíos que enfrentas son aleatorios o tienen un sentido, el mismo Dios que transformó a un perseguidor en su apóstol más influyente, te está diciendo hoy a ti: te he escogido, eres parte de mi plan perfecto, y cada detalle de tu vida tiene un propósito. No hay momentos desperdiciados ni situaciones sin sentido.
Lo que Dios promete en Efesios 1:11 es que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa que aunque no siempre podamos ver cómo, cada experiencia que vivimos está conectada a una narrativa divina mayor. Cuando entendemos esto, la ansiedad se desvanece, porque ya no sentimos la necesidad de controlarlo todo, de resolverlo todo por nuestra cuenta. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que aunque no tengamos todas las respuestas, Él sí las tiene. Tu identidad en Cristo se define al saber que has sido escogido por Dios. No eres cualquier persona, eres hijo o hija del Rey, predestinado a ser parte de su plan. Vive con la conciencia de que eres escogido por Dios, busca su propósito en cada decisión, en cada día. Y cuando las dudas vengan, cuando los momentos difíciles lleguen, puedes encontrar consuelo en el hecho de que Dios tiene el control. Él tiene un plan, y tú eres parte de ese hermoso diseño eterno. Imagina por un momento que estás atravesando una prueba difícil, una de esas que parece interminable, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todos hemos estado ahí, y en esos momentos es fácil sentir que estamos solos, que quizás Dios no está tan cerca como quisiéramos. Nos invade la desesperación, la fatiga, y la tentación de rendirnos es fuerte. Queremos que el sufrimiento termine, sin entender que quizás hay un propósito más grande detrás de cada lágrima y cada desafío. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de José, sí, de nuevo, porque su historia es rica en lecciones. Quien experimentó un largo proceso de refinamiento a través de las pruebas antes de salir como el oro, tal como se describe en Job 23:10. La historia de José, que hemos tocado en capítulos anteriores, es un testimonio innegable de cómo las pruebas, aunque dolorosas y prolongadas, tienen el propósito divino de refinar y preparar. Job 23:10 dice, Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como el oro. La vida de José fue una prueba tras otra, un crisol constante que lo llevó a la purificación y al brillo final. Desde el momento en que fue vendido por sus hermanos, José entró en un proceso de refinamiento. La esclavitud en la casa de Potifar, donde sirvió fielmente, lo despojó de cualquier vestigio de arrogancia juvenil y le enseñó disciplina y administración. Su pureza y rectitud fueron probadas cuando la esposa de Potifar lo tentó. Su negativa lo llevó injustamente a la cárcel. Allí, en la oscuridad de la prisión, su fe fue sometida a una prueba de paciencia y olvido. Pasó años injustamente, aprisionado, y aunque interpretó el sueño del copero, éste lo olvidó por completo una vez libre. Imagina la desilusión, la sensación de estar estancado y olvidado. Humanamente, cada una de estas etapas parecía una tragedia, un retroceso. ¿Dónde estaba el camino de Dios en todo esto? ¿Cómo podía ser esto parte de un plan de bienestar? Sin embargo, cada una de estas pruebas estaba diseñada para quitar las impurezas, para moldear a José. La soledad de la cárcel lo acercó más a Dios, y su capacidad de interpretar sueños, un don divino, se perfeccionó. El fuego de la aflicción no lo destruyó, lo preparó, así como el orfebre pone el oro en el fuego no para destruirlo, sino para purificarlo, para eliminar las escorias y hacer que brille más intensamente. Dios permitió que José pasara por esas pruebas para que saliera como oro puro. El sufrimiento de José no fue casualidad, fue el proceso de Dios para pulir su carácter, para profundizar su fe y para prepararlo para la inmensa responsabilidad que le esperaba. Cuando finalmente fue liberado y elevado a gobernador de Egipto, José no solo demostró una sabiduría y una capacidad administrativa extraordinarias, sino también un corazón perdonador y una comprensión profunda de la soberanía de Dios. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto y se rebelaron, José no se vengó. En cambio, les dijo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta es la esencia de salir como el oro,
Entender que cada prueba, cada dolor, tiene un propósito divino y nos transforma para algo mayor. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios conoce el camino que tomamos. No es una prueba al azar, no es algo que escapó de su control. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando, y no solo lo sabe, está presente en cada etapa. Las dificultades que enfrentamos no son para hacernos caer, sino para refinarnos, para hacernos más fuertes, más puros. Todo lo que atraviesas está diseñado para fortalecer tu carácter, para profundizar tu fe y acercarte más a Dios. Y si hoy tú te sientes completamente agotado, si estás atravesando una prueba que parece interminable y te preguntas si todo esto tiene sentido, el mismo Dios que refinó a José a través de la esclavitud y la prisión, te está diciendo hoy a ti: no estás solo, no estás a la deriva. Todo lo que estás pasando tiene un propósito divino. Al final, saldrás como el oro más fuerte, más valioso, más reflejo de mi gloria. Dios no te dejará en el fuego más tiempo del necesario. Él es como un orfebre experimentado, que sabe exactamente cuánto calor aplicar y durante cuánto tiempo. El proceso es parte de tu preparación. En medio de tus debilidades, Dios es tu fortaleza constante. Así que, en medio de las pruebas, confía en que Dios está haciendo una obra en ti, que no puedes ver completamente ahora, pero cuando lo haga, serás una nueva creación, más fuerte y más brillante que nunca. Fíjate que todos nosotros, en algún momento, hemos sentido esa ansiedad de querer que las cosas pasen rápido. Queremos que los sueños se cumplan ya, que las oraciones sean respondidas al instante, que las dificultades terminen de una vez. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos preguntamos si algo está mal, nos cuesta aceptar los retrasos, la espera y la idea de que no tenemos control absoluto sobre el cuándo de nuestras vidas. Esta impaciencia puede generar un estrés considerable, llevándonos a forzar situaciones o a desanimarnos cuando el reloj de Dios no coincide con el nuestro. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Noé, cuya historia es un poderoso recordatorio de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y de cómo la obediencia en la espera divina es crucial, incluso cuando la lógica humana no lo comprende. La historia de Noé, relatada en Génesis, es un testimonio profundo de la importancia del tiempo divino y la obediencia paciente. En una época en que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y cada designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios decidió enviar un diluvio para destruir toda vida sobre la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas para construir un arca, una embarcación de proporciones colosales, en un lugar donde nunca había llovido y lejos de cualquier cuerpo de agua significativo. Imagina la incredulidad de la gente, las burlas, la aparente locura de la tarea. Noé no tenía un plazo específico. Dios simplemente le ordenó construirla. La construcción del arca, según estimaciones, pudo haber tomado entre 50 y 100 años. Durante todo ese tiempo, Noé estuvo predicando la justicia y advirtiendo sobre el juicio venidero, 2 Pedro 2 y 5d, mientras el mundo continuaba con sus actividades cotidianas, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo 24 y 38 Humanamente, el tiempo de Dios para Noé fue increíblemente largo. Cualquier constructor se habría desesperado por la falta de un plazo o la falta de un porqué inmediato y visible. Sus vecinos, sus contemporáneos, seguramente se habrían mofado de él por invertir décadas en una obra que parecía carecer de sentido práctico en ese momento. Noé tuvo que mantener la fe y la obediencia en la espera, sin ver resultados inmediatos, sin la confirmación de la lluvia, la cual era un fenómeno desconocido para ellos. Él no intentó adelantar el diluvio,
ni apresurar la construcción, simplemente confió en el tiempo de Dios. La promesa de Eclesiastés 3:1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, se manifiesta poderosamente en la historia de Noé. La hora del diluvio no llegó antes ni después, sino exactamente cuando debía llegar. El arca se terminó en el momento perfecto para la salvación de Noé y su familia. Solo cuando el arca estuvo lista y todos los animales entraron, fue que las compuertas del cielo se abrieron y el diluvio comenzó. Génesis 7:11, 16 sopes. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la vida es como un ciclo, tiene sus estaciones. Al igual que no podemos adelantar la llegada del verano o detener el invierno, hay momentos en la vida que simplemente debemos aceptar y vivir. Cada evento que enfrentamos, cada situación por la que atravesamos, tiene un propósito y ocurre en su tiempo perfecto. Esperar en los tiempos de Dios no es pasividad. Al contrario, es un acto de fe. Cada temporada tiene su razón de ser, y a veces el acto más poderoso es esperar pacientemente. Dios tiene el control absoluto sobre esos tiempos, y aunque no siempre lo entendamos, su tiempo es perfecto. Y si hoy tú te encuentras en una etapa de espera, de siembra, o tal vez estés atravesando una temporada de dolor o incertidumbre, el mismo Dios que le dio a Noé la paciencia para construir durante décadas, y luego lo salvó en el momento preciso, te está diciendo hoy a ti, no te desesperes por acelerar el proceso. Cada cosa tiene su hora específica, y esa hora no llega antes ni después, sino exactamente cuando debe llegar. Hay una sabiduría infinita en mis tiempos. Reflexiona sobre las estaciones de la vida. Si ahora estás en una etapa de lucha, no olvides que es temporal. Así como la primavera sigue al invierno, las dificultades también pasarán. Entender que no tenemos control absoluto sobre los tiempos de nuestra vida nos libera de una gran carga. Cuánto estrés y ansiedad desaparecen cuando aceptamos que no todo depende de nosotros. Hay un plan mucho mayor en marcha, y ese plan está en manos de Dios. Él desarrolla ese plan a su manera y en su tiempo. Al final, la clave está en aceptar que aunque nuestros deseos no siempre se materialicen de inmediato, el plan de Dios siempre se cumple en el momento exacto, y es en esa confianza donde encontramos paz. A veces pensamos que lo tenemos todo resuelto. Creemos que si hacemos suficientes planes o si calculamos bien cada paso, las cosas deberían salir como esperamos. Pero luego ocurre algo que lo cambia todo. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Nos frustramos por no entender, por la aparente ilógica de los acontecimientos, y por la sensación de que nuestros esfuerzos son en vano. Nos aferramos a nuestra propia lógica y a nuestra limitada visión, lo que nos lleva a la ansiedad y a la dificultad para aceptar los giros inesperados de la vida. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de José, un caso paradigmático de cómo los pensamientos y caminos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros, llevando a un bien mayor a través de rutas que jamás podríamos haber imaginado. La historia de José, que hemos revisitado en varias ocasiones por su riqueza de enseñanza, ilustra magistralmente la verdad de Isaías 55, 8 de septiembre. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. La vida de José es un recordatorio de que Dios opera desde una perspectiva infinita, más allá de nuestra limitada comprensión humana. Desde el inicio de su juventud, José tuvo sueños proféticos de grandeza, donde sus hermanos y sus padres se inclinaban ante él. Humanamente, era imposible concebir cómo estos sueños se cumplirían. Sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo, y José terminó en Egipto. Este fue un acto de maldad de parte de sus hermanos, y una circunstancia devastadora para José. En ese momento, sus planes y los de su familia se desmoronaron.
Desde una perspectiva humana, esto parecía el fin de sus sueños, un fracaso rotundo, una injusticia inexplicable. ¿Cómo podía este camino de esclavitud ser parte del plan de Dios? Sin embargo, los caminos de Dios eran infinitamente más altos. La esclavitud de José lo llevó a la casa de Potifar, donde, por el favor de Dios, prosperó. Luego, una falsa acusación lo llevó a la cárcel. Una vez más, un revés doloroso e injusto. Pero incluso en la prisión, Dios estaba obrando. Allí, José interpretó sueños, lo que finalmente lo llevó a la presencia del faraón. En ese momento crucial, la sabiduría de José, inspirada por Dios, salvó a Egipto de la hambruna y lo elevó a ser el gobernador de toda la tierra, el segundo al mando. Cuando sus hermanos, sin saberlo, vinieron a Egipto en busca de alimento, se encontraron con José. Fue en ese momento de revelación que José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta declaración resume la esencia de Isaías 55, 8 de septiembre. Lo que humanamente parecía ser una serie de desgracias y fracasos, era en realidad el camino soberano de Dios para cumplir su propósito de salvar a la familia de Jacob, y a través de ellos preservar el linaje que eventualmente daría origen a la nación de Israel y al Mesías. Los pensamientos de sus hermanos eran la maldad y la envidia. Los caminos de José fueron de sufrimiento y aparente derrota. Pero los pensamientos y caminos de Dios eran de salvación y elevación, aunque indescifrables en el momento. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la forma de ver las cosas de Dios es completamente diferente a la nuestra. Aunque no siempre entendamos lo que sucede, su plan es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Estamos mirando solo una parte pequeña de un rompecabezas, pero Dios tiene en sus manos todo el cuadro completo. Nosotros nos enfocamos en el presente, en nuestras emociones, en lo que sentimos ahora, pero Dios opera desde una eternidad, viendo todo desde una altura que ni siquiera podemos imaginar. Esto nos invita a soltar el control, a aceptar que no siempre vamos a entender, pero que podemos confiar en que Dios sí lo hace. Y si hoy tú te encuentras en esos momentos de incertidumbre, cuando no entiendes lo que está pasando, cuando tus planes se han frustrado o tus expectativas se han desmoronado, el mismo Dios que usó los caminos oscuros y dolorosos de José para llevarlo a la gloria y salvar a su pueblo, te está diciendo hoy a ti: mis caminos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Lo que te parece un obstáculo o un fracaso puede ser exactamente lo que necesitas para llevarte al siguiente paso de tu crecimiento y tu propósito. Confía en mí cuando las cosas no tienen sentido. No siempre lo vas a ver inmediatamente, pero estoy orquestando algo. Isaías usa una metáfora increíble. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Esto nos da consuelo. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Y podemos confiar en que, aunque no lo entendamos ahora, su plan es perfecto. En esa rendición donde verdaderamente encontramos descanso, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. El propósito de Dios no se retrasará ni se frustrará. Su plan se cumplirá en el momento perfecto, y al final todo habrá valido la pena. Fíjate que a veces intentamos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Queremos respuestas, explicaciones lógicas que nos den paz. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, hay algo que debemos recordar: es incomprensible para nosotros. Romanos 11:33 lo dice tan claramente: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos».
Esto significa que la sabiduría de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender. Nosotros vemos solo un fragmento de la historia, un pequeño momento en el tiempo. Dios ve todo, el pasado, el presente y el futuro. Todo está claro para Él. Mientras nosotros tratamos de armar el rompecabezas de la vida con las piezas que tenemos, Dios ya tiene el cuadro completo. Es fácil frustrarse cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Pero debemos recordar que Dios está viendo el panorama completo, no solo las partes individuales. Y no solo eso, las riquezas del conocimiento de Dios abarcan mucho más de lo que podemos imaginar. Dios no solo comprende lo que vemos, sino lo invisible, lo que está detrás de cada situación, cada decisión, cada consecuencia a largo plazo. Cuando Él actúa, no lo hace impulsado por el momento, sino por un conocimiento perfecto que está alineado con su propósito divino. Lo que para nosotros puede parecer una decisión inexplicable o una situación sin sentido, para Dios tiene un significado profundo que se ajusta perfectamente a su plan eterno. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Jesús, el Hijo de Dios, cuya encarnación, sufrimiento y muerte son el ejemplo supremo de juicios indescifrables y caminos inescrutables que desde una perspectiva humana carecían de lógica, pero revelaron la sabiduría y el plan perfecto de Dios para la salvación. La vida de Jesús es el pináculo de los juicios indescifrables e inescrutables caminos de Dios que culminaron en el plan de salvación. Desde el nacimiento de Jesús, la lógica humana fue desafiada. El Mesías, el Rey esperado, nació en un humilde pesebre, no en un palacio. Creció en Nazaret, un lugar despreciado, y no en Jerusalén, el centro religioso. Sus primeros discípulos no fueron los eruditos o los poderosos, sino pescadores y gente común. Humanamente, estos no eran los caminos esperados para el cumplimiento de las profecías mesiánicas o para la fundación de un reino eterno. A lo largo de su ministerio, Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, enseñó con autoridad y realizó milagros asombrosos. Se podría haber esperado que fuera aclamado y coronado como rey terrenal. Sin embargo, los líderes religiosos y políticos de su tiempo no lo comprendieron. Sus juicios humanos estaban nublados por sus propias expectativas y tradiciones. No podían aceptar que el Mesías pudiera venir de una manera tan humilde y que sus enseñanzas desafiaran sus estructuras de poder. La sabiduría humana fracasó en reconocer la sabiduría divina encarnada. El punto culminante de estos caminos inescrutables fue la crucifixión de Jesús. El Hijo de Dios, el inocente, el portador de vida, fue condenado y ejecutado como un criminal común. Desde la perspectiva humana de sus discípulos y de cualquiera que presenciara el evento, esto parecía la derrota más absoluta, el fin de todas las esperanzas, una calamidad incomprensible. ¿Cómo podía la muerte de su líder ser parte del plan de Dios para la salvación del mundo? Los juicios de Dios parecían, a los ojos humanos, absurdos e injustos. Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a Jerusalén, sin entender que ese era el propósito divino. Mateo 16 y 21, 23, eb. Sin embargo, lo que humanamente parecía una tragedia insuperable, era en realidad el plan perfecto y predeterminado de Dios para la redención de la humanidad. La muerte de Jesús no fue un error o un accidente, fue el sacrificio expiatorio necesario para reconciliar al hombre con Dios. Su resurrección al tercer día confirmó que los caminos de Dios eran, de hecho, más altos. A través de la aparente debilidad y humillación de la cruz, Dios mostró su máxima sabiduría y poder para derrotar al pecado y a la muerte. Como dice 1 Corintios 1 y 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que los juicios de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Es como tratar de ver a través de un vidrio empañado. Nosotros no vemos con claridad, pero Dios ve todo con perfección.
Ahí es donde entra la confianza. Tenemos que confiar en que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo comprendamos. La palabra inescrutables en el versículo significa imposibles de rastrear. Los caminos de Dios son tan profundos y complejos que no podemos seguirles la pista completamente. Y eso es algo bueno. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, entonces Él no sería Dios, ¿verdad? Su grandeza va más allá de lo que podemos imaginar. Y si hoy tú te enfrentas a situaciones que simplemente no entiendes, si sufres y parece que la justicia de Dios está lejos, el mismo Dios que obró a través de la humillación y muerte de Jesús para traer la salvación más grande, te está diciendo hoy a ti: mis juicios son indescifrables y mis caminos inescrutables, pero mi sabiduría es perfecta. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas saber que yo tengo el control, y en ese control divino puedes descansar. Esto nos invita a practicar la humildad espiritual, a aceptar que no podemos entenderlo todo porque Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Cuando dejamos de tratar de entender cada detalle y simplemente confiamos en la sabiduría de Dios, nuestra relación con Él se fortalece. En lugar de vivir frustrados o ansiosos por lo que no comprendemos, podemos vivir con asombro y reverencia ante la grandeza de Dios. Él ve más allá de lo que tú puedes ver, y aunque no entiendas cada paso del camino, puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto que está guiando todo hacia el propósito que Él tiene para ti. ¿Alguna vez te has sentido completamente agotado al punto de no saber cómo seguir adelante? Estoy seguro de que todos hemos pasado por esos momentos: el cansancio físico, el agotamiento emocional o la fatiga espiritual que nos dejan sin fuerzas. Nos sentimos limitados, incapaces de enfrentar los desafíos, y a menudo dudamos de nuestra propia capacidad para superar lo que tenemos enfrente. En esos instantes, la idea de un Dios que nos sostiene puede parecer lejana o difícil de comprender, especialmente cuando nos sentimos tan débiles. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de Elías, un profeta poderoso que, a pesar de grandes victorias, experimentó un profundo agotamiento y desesperación, y fue sostenido por el Dios eterno e incansable de entendimiento insondable, tal como se revela en Isaías 40:28. La vida del profeta Elías es un claro ejemplo de cómo incluso los siervos más poderosos de Dios pueden experimentar agotamiento y desesperación, y de cómo Dios, en su naturaleza eterna e incansable, viene a sostenerlos. Elías fue un profeta valiente que desafió al rey Acab y a su esposa Jezabel, quienes promovían la adoración de Baal en Israel. Su ministerio estuvo marcado por milagros asombrosos. El punto culminante de su ministerio fue la confrontación en el Monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba para determinar quién era el verdadero Dios. Después de que los profetas de Baal clamaran sin éxito a su Dios, Elías oró, y fuego del cielo consumió su holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que rodeaba el altar. 1 Reyes 18 y 20, 39. Esta fue una victoria rotunda, una manifestación gloriosa del poder de Dios, y una demostración irrefutable de que Jehová es Dios. Poco después, Dios envió una lluvia abundante después de una sequía de 3 años y medio, nuevamente por la oración de Elías. 1 Reyes 18 y 41, 45. Humanamente, después de tal despliegue de poder divino y victoria, se esperaría que Elías estuviera lleno de confianza y fortaleza. Sin embargo, cuando la reina Jezabel lo amenazó de muerte, Elías, en lugar de confiar en el poder de Dios que acababa de presenciar, huyó para salvar su vida. Cayó en una profunda depresión y agotamiento. Se sentó bajo un enebro y pidió la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19 y 4. Estaba completamente agotado física, emocional y espiritualmente. Sus fuerzas lo habían abandonado,
y su entendimiento de la situación parecía nublado por el miedo y la desesperación. En este momento de extrema debilidad humana, Dios no lo reprendió por su falta de fe, sino que demostró su naturaleza incansable y su entendimiento insondable. Dios le proveyó alimento y bebida a través de un ángel, permitiéndole dormir y recuperar fuerzas. 1 Reyes 19 y 5, 7 Ebed. Luego lo llevó a la cueva en el monte Horeb, donde se reveló no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19 y 11, 13 Ebed. Allí Dios le dio nuevas instrucciones y le reveló que no estaba solo, que aún había 7,000 en Israel, que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19 y 18 Fed. Dios, el eterno e incansable, no se cansó de su siervo, ni lo abandonó en su debilidad. Su entendimiento iba más allá del desánimo momentáneo de Elías. Él conocía su propósito para él. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios no se cansa jamás. Mientras nosotros, con nuestras limitaciones humanas, llegamos al borde de nuestras fuerzas, Dios es incansable y siempre está ahí con el poder y la energía que necesitamos. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, viviendo día a día, pero Dios está más allá del tiempo. Su poder no disminuye con el paso de los años. Si Dios es el creador de todo lo que existe, su poder es absoluto sobre toda la creación. Si Él pudo crear todo lo que vemos, imagina cuánto más puede manejar nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. Y lo que es más asombroso, Dios no se cansa ni se fatiga. En esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, Dios sigue siendo nuestra fuente inagotable de fuerza. Podemos acudir a Él una y otra vez, y Él nunca se agotará. Y si hoy tú te sientes agotado, si las cosas no tienen sentido, o si te preguntas de dónde sacarás fuerzas para seguir, el mismo Dios que sustentó a Elías en su desesperación y lo levantó para continuar su ministerio, te está diciendo hoy a ti: ¿acaso no lo sabes, no lo has oído? Yo soy el Señor, el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No me canso ni me fatigo, y mi entendimiento es insondable. Él tiene el control, incluso cuando no lo entendemos. Su insondable sabiduría significa que Él ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros solo vemos fragmentos. Confiar en esa sabiduría infinita nos permite descansar en momentos de incertidumbre. En un mundo donde todo parece cambiar y donde a menudo nos sentimos fuera de control, la omnipresencia y omnipotencia de Dios nos traen una paz indescriptible. Nada está fuera de su control, y cuando descansas en esa verdad, puedes liberarte de la ansiedad y confiar plenamente en su plan. Tu fuerza espiritual se renovará, y empezarás a ver tus dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder y sabiduría en tu vida. Cuando pensamos en Dios, a menudo lo imaginamos como justo o como bondadoso, pero a veces olvidamos que Él es ambas cosas al mismo tiempo, en perfecta armonía. Salmos 145, 17 nos dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. No se trata de que Dios sea justo a veces y bondadoso en otras. Él es ambas cosas siempre, y lo increíble de esto es que no hay conflicto en su naturaleza. La justicia de Dios y su bondad operan en perfecta unidad, moldeando la manera en que Él se relaciona con nosotros y cómo gobierna el universo. La justicia de Dios es más que un simple concepto, es el estándar absoluto de lo que es correcto. Dios no necesita ajustarse a un código moral externo. Él es el código moral, y cuando decimos que Dios es justo, significa que todo lo que hace es recto, puro y correcto. Cada decisión que toma, cada juicio que emite, es perfecto. A veces eso es difícil de ver en un mundo lleno de injusticias, pero la verdad es que incluso cuando las cosas parecen injustas desde nuestra perspectiva limitada, Dios está actuando en justicia. No olvidemos
que Dios es fiel a sus promesas y su justicia garantiza que cumplirá todo lo que ha dicho. Pero aquí es donde entra en juego la bondad de Dios. Esta no es una bondad cualquiera, no es solo ser bueno en el sentido humano, sino una bondad infinita y perfecta. Dios muestra su bondad de muchas maneras en la creación, en nuestras bendiciones diarias, en el aire que respiramos. Todo lo que Dios hace está lleno de cuidado, amor y compasión. Y más aún, la gracia divina es una manifestación hermosa de esa bondad. Nos da mucho más de lo que merecemos, y siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos o entendemos. Pero esto no es nuevo. Miremos la vida de José, una vez más, para ver cómo la justicia de Dios y su bondad coexistieron en todas sus obras, incluso en las circunstancias más dolorosas e injustas que vivió, llevándolo a cumplir el plan divino. La vida de José, que hemos examinado desde varias perspectivas, culmina en el ejemplo supremo de la coexistencia de la justicia y la bondad de Dios en todas sus obras, incluso en el corazón del sufrimiento y la injusticia. Desde el momento en que sus hermanos lo vendieron como esclavo, José experimentó una serie de eventos que humanamente fueron injustos. Fue separado de su familia, llevado a una tierra extraña, y luego falsamente acusado y encarcelado. No había lógica humana que pudiera ver la justicia o la bondad de Dios en estos acontecimientos. Cada paso parecía un castigo inmerecido. Sin embargo, en cada una de estas etapas, la justicia y la bondad de Dios estaban operando simultáneamente. La justicia de Dios se manifestó al no permitir que la maldad de sus hermanos y de la esposa de Potifar frustrara su plan. Aunque la injusticia se cometió, Dios no fue indiferente. Él estaba obrando de una manera justa para con José, al mismo tiempo que permitía las circunstancias para un propósito mayor. La bondad de Dios se hizo evidente en el favor que José encontró en la casa de Potifar y posteriormente en la prisión. A pesar de ser un esclavo y un prisionero, Dios le dio la capacidad de administrar y la sabiduría para interpretar sueños. Estos no eran meros golpes de suerte, sino manifestaciones de la bondad de Dios que lo preparaban para el futuro. La bondad de Dios no significó la ausencia de dolor, sino la presencia constante de su cuidado y guía en medio del dolor. El punto culminante de esta combinación de justicia y bondad se da cuando José se revela a sus hermanos. Ellos esperaban juicio por su pecado, pero José, con un corazón transformado por la gracia y la bondad de Dios, les dice: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5-5. Y más tarde, después de la muerte de Jacob, cuando sus hermanos temían la venganza de José, él les reafirmó: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aquí vemos la perfección de la justicia y la bondad de Dios. La justicia no significa que el mal no ocurra, sino que Dios, en su soberanía, puede usar el mal y la injusticia humana para cumplir sus propósitos justos y buenos. La bondad de Dios se manifestó en que, a pesar del sufrimiento de José, el resultado final fue la preservación de su familia y, por ende, el linaje que llevaría al Mesías. La justicia de Dios aseguró que el mal no prevaleciera, y su bondad garantizó que incluso a través de ese mal se produjera un bien mayor. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que esa combinación de justicia y bondad es lo que nos permite confiar plenamente en Dios, incluso cuando la vida no tiene sentido. En esos momentos en que nos encontramos en el caos o cuando sentimos que la injusticia nos rodea, podemos recordar que Dios está en control. Él sigue siendo justo y bondadoso, y está obrando de maneras que no podemos ver. Nada se le escapa. Cada situación, cada desafío está bajo su dominio, y obrará para nuestro bien.
Y si hoy tú te enfrentas a situaciones que simplemente no entiendes, cuando sufres y parece que la justicia de Dios está lejos, el mismo Dios que usó la injusticia contra José para traer la salvación a su familia y a toda una nación, te está diciendo hoy a ti: mi justicia no es indiferente a tu sufrimiento, y mi bondad no desaparece en los momentos difíciles. Permito las pruebas para fortalecerte y purificarte, pero siempre lo hago con un corazón lleno de bondad y compasión. Es en la tormenta donde su compasión y cuidado se vuelven aún más evidentes. Él conoce tus debilidades y te acompaña en cada paso. Dios es fiel. No importa lo que enfrentes, su carácter es inmutable, lo que significa que siempre podemos confiar en que Él obrará con justicia y bondad en cualquier situación. Si alguna vez dudas, si te preguntas cómo puede coexistir la justicia de Dios con un mundo lleno de injusticia, recuerda que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Su plan es más grande, más amplio, más profundo. Su justicia y bondad no fallan. Y cuando entendemos eso, nuestra fe se fortalece y encontramos paz en medio de la tormenta, sabiendo que al final Dios siempre será justo y bondadoso, tal como lo ha prometido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has caminado con nosotros a través de las profundidades de la palabra de Dios, explorando verdades que transforman nuestra perspectiva sobre la vida y el propósito divino. Has perseverado, y eso demuestra tu sed de una comprensión más profunda de la fe que te sostiene. Te felicito por esa dedicación. Hemos recorrido un camino donde la incertidumbre y el caos humanos se encuentran con la soberanía y el amor de un Dios que nunca se equivoca. Hemos aprendido que, aunque muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. Así como David deseó construir el templo, pero Dios tenía un plan más elevado para Salomón. Nuestros propios sueños, por nobles que sean, se rinden ante la majestuosidad del diseño divino. También descubrimos que Dios declara el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. La asombrosa historia de José nos reveló que incluso en la esclavitud y la prisión, Dios ya había trazado su camino hacia la salvación de su pueblo, demostrando que Él ve el cuadro completo cuando nosotros apenas vislumbramos un fragmento. Nos aferramos a la promesa de que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El exilio en Babilonia del pueblo de Israel y la fe inquebrantable de Daniel y sus amigos en el horno de fuego nos confirmaron que, incluso en medio de la adversidad más profunda, el plan de Dios es para nuestro bien, para moldearnos y llevarnos a un destino que excede nuestras expectativas. Comprendimos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. La vida de José, con sus traiciones y sufrimientos, nos enseñó que cada dolor y cada injusticia pueden ser usados por Dios para un propósito mayor, transformando el mal humano en un bien divino, revelando que su bien es mucho más profundo que nuestra comodidad material. Recordamos que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. La incomprensible prueba de Job nos mostró que, incluso cuando la vida carece de lógica humana, Dios sigue en control absoluto, reinando sobre cada circunstancia, sin que nada escape a su soberanía eterna. Hemos sido invitados a encomendar al Señor tu camino, confiar en Él, y Él actuará. La fe de Abraham, al dejar su tierra y al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, nos enseñó que la verdadera paz llega cuando entregamos el control a Dios, confiando en que sus acciones, aunque no siempre sean las que esperamos, son perfectas y oportunas. Y fuimos retados a confiar en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Moisés, al pasar de su autosuficiencia egipcia a una total dependencia divina, nos mostró cómo rendirnos a la sabiduría de Dios,
permitiendo que Él enderece nuestros pasos en medio de la incertidumbre. Descubrimos que somos escogidos, habiendo sido predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La radical transformación de Saulo en Pablo nos reveló que desde antes de nuestro nacimiento, Dios ya tiene un propósito específico para nosotros, orquestando cada evento para alinearnos con su designio eterno. Entendimos que, aunque nos pruebe, saldré como el oro. La prolongada y dolorosa prueba de José, desde la cisterna hasta la prisión, nos aseguró que cada dificultad es un proceso de refinamiento, eliminando impurezas y fortaleciendo nuestro carácter para que reflejemos la gloria de Dios de una manera más pura y valiosa. Hemos aceptado que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La paciencia de Noé, construyendo el arca durante décadas sin ver una nube de lluvia, nos enseñó que los tiempos de Dios son perfectos y que la obediencia en la espera es tan crucial como la acción. Reconocemos que mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. La crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, que humanamente parecía la derrota más absoluta, nos demostró que la sabiduría divina opera en un nivel infinitamente superior al nuestro, convirtiendo la tragedia en la mayor victoria para la humanidad. Y finalmente, nos asombramos ante las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que indescifrables sus juicios e inescrutables sus caminos. La vida de Jesús, con sus caminos inesperados y su aparente debilidad, nos reveló que la grandeza de Dios va más allá de nuestra comprensión, y que en esa humildad de no entenderlo todo, encontramos la verdadera paz y adoración. La lección más grande de todas es esta: en medio de la incertidumbre, del dolor, de las preguntas sin respuesta, la verdad inquebrantable es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él no se equivoca. Nada de lo que te sucede es por casualidad. Cada experiencia, cada alegría y cada lágrima está entretejida en un propósito divino que te está formando, capacitando y llevando a un destino que Él ha diseñado. Quiero invitarte a que reflexiones profundamente sobre todo lo que has escuchado hoy. Dios te ha escogido, te ha predestinado para un propósito eterno, y ese propósito es más grande de lo que podemos imaginar. Vive con la confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando tú no lo veas. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado la paz y la esperanza de saber que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, te ruego que no te quedes con él. Hay muchas personas a tu alrededor, quizás tus amigos, familiares o vecinos, que hoy están sufriendo con la incertidumbre, que no le encuentran sentido al dolor o a las dificultades. Ellos necesitan escuchar que no están solos, que cada paso que dan está tejido en un propósito divino mayor. Comparte este video. Envíalo a quienes sabes que están buscando consuelo o una comprensión más profunda de la vida. Al hacerlo, no solo estarás difundiendo un mensaje de esperanza, sino que serás un instrumento de bendición en las manos de Dios, llevando luz a quienes viven en la oscuridad de la duda. Que tu acto de compartir sea un eco de la verdad divina que acabas de recibir. Y si aún no lo has hecho, ¿no crees que es hora de unirte a esta comunidad de fe? ¿Estás realmente dispuesto a seguir profundizando en la palabra de Dios y a redescubrir esas enseñanzas olvidadas que transforman la vida? Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, porque cada uno es una oportunidad para crecer, para fortalecer tu fe y para acercarte más a ese Dios que tiene un plan perfecto para ti. Si has llegado hasta aquí, demuestras una dedicación y un compromiso extraordinarios con tu crecimiento espiritual. Sigue buscando sabiduría. Te aseguro que este viaje continuo te llenará de gratificación. Finalmente, para sellar todo lo que hemos aprendido hoy, quiero invitarte a un último y poderoso comentario.
Escribe en los comentarios: mi vida es parte del plan perfecto de Dios. Al escribir esto, estás declarando tu victoria sobre la incertidumbre, tu confianza en su soberanía y tu aceptación de que nada de lo que vives es un error. Es una afirmación de fe que resuena con la verdad que hemos desvelado. Dios no se equivoca, y todo pasa por un propósito divino. Comenta ahora mismo y sé parte de esta declaración de fe.